Muy buenas noches, queridos hermanos, otra vez con un mensaje sacado de las Escrituras, en donde podemos realmente meternos de lleno para agotar, no agotar, porque no se agota la Escritura al ser palabra de Dios, palabra eterna, pero meternos a empaparnos de esta grandeza que el Señor nos ha regalado y que muchísimas veces va quedando de lado por tanta ocupación que tenemos en las cosas de acá abajo, que no podemos descuidarlas, pero sí debemos tener cuidado con quién, sabiendo quién tiene la prioridad. Si la palabra del Señor en nuestras vidas o todo aquello que hace al sistema en que vivimos. Un sistema acalorado de tantas cuestiones, un sistema que nos empuja a correr y no darle el lugar debido para entrar en el reposo que nos corresponde como hijos de Dios. Dios ha hecho todo. El Señor ya hizo todo, no tiene más nada que hacer por nosotros. Todo lo que le pidamos ya lo dio. Nada más que le gusta que le pidamos. Y vamos a empezar por la frase consabida. La frase dice así: la palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Y esto es palabra de Dios, pero también la palabra humana. Muchísimas veces nos pasa que escuchamos hablar a alguien y le preguntamos al que está al lado, ¿qué dijo? No sé, no entendí nada. O nos preguntan y decimos eso, ¿qué dijo tanto que habló por televisión o personalmente? Habló y explicó. ¿Qué dijo? No sé. Yo le escuché, pero no entendí nada. Eso en lo natural. Por eso que esta frase se aplica para todo. Nuestra manera de arrimarnos a percibir, a escuchar, a buscar qué es lo que dice fulano. La palabra hablada solo queda completa, entendida, en el oído de aquel que la comprende, que la entiende. Entonces, cuando la escuchamos, podemos hilar inmediatamente, atar cabos, como se suele decir. De manera que, acá, esto va con esto y esto va con esto, y de esa manera ahora recién me cae la ficha. La entendí. Muchísimas veces tenemos cosas sueltas en nuestra estantería espiritual. Por eso no hay que entrar en aflicción. Cosas sueltas quiere decir que, esto dice el Señor, bueno, hasta acá llego, lo guardo. Porque tenemos que aceptar que el Señor pone una cosa, pone la otra, pone una tercera y pone muchas. Y en algún momento es como que larga no sé cómo decirte, un soplo. Y se forma una unidad de entendimiento. Ahora sí que entiendo. Ahora lo entiendo. Y decimos solamente, gracias Señor. Porque el entender, comprender, es solo por revelación. Esta revelación es maravillosa, porque uno, no sé, valora el dinero, valora las cosas, pero una revelación que me haga un clip dentro y se me caiga la ficha, como suelen decir, qué grande que es, qué grande. Porque ahora se amplió, ahora puedo ir a mi estantería y veo que esto corresponde a aquello y aquello corresponde a esto. Y todo es un kit
de unidad. Qué bueno. Busquemos la palabra del Señor para que entonces en nuestro oído quede completa, o sea, entendida. Vamos entonces ahora a Segunda de Pedro, que estamos desarrollando, y habíamos visto el versículo 11 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. No podemos volver al versículo 11 si no tocamos el versículo 10. Por lo cual, hermanos, dice el 10, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación. Vocación es llamado. La palabra vocación viene, yo siempre explico un poco para que tengamos más comprensión de las cosas. Vocación viene de la palabra latina vocare. El verbo vocare significa llamar. Y cuando uno, por ejemplo, Señor, yo invoco tu nombre, estoy llamándole. Por eso invocar a los espíritus es peligroso. Espíritus X sueltos, invocarlo es muy peligroso, porque vienen. Ellos son muy fieles a la invocación, o sea, al llamado. El tema es que nosotros seamos fieles al llamado del Señor. Y en el versículo 10, vuelvo a repetir, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestro llamado. El Señor te ha llamado, no es que le has llamado vos. El Señor te ha llamado, o sea, te ha convocado, te ha invocado. Y nos ha elegido. Por medio de ese llamado significa que estamos elegidos. El tema es, ¿para qué? ¿Para qué? Así que no pienses para qué vives, para qué será tu futuro. Céntrate en averiguar para qué te llamó. Qué lindo esto, ¿eh? Yo te estoy sacando, me parece, mi hermano, te estoy sacando un poco de eso que tenés como prioridad o como que es lo que te espera, lo que falta en tu accionar. No le pongas énfasis a lo que te falta en tu accionar de cada día. Más bien, céntrate en esto. Versículo 10. La elección. Elegido para alabanza y gloria de su nombre, dice en Efesios. Una elección muy alta. Estar en su presencia y sentir una especie de pontificado. ¿Sabe lo que es pontificado? Nosotros somos pontífices. Todos aquellos que estamos llamados somos pontífices. Eso se lo pusieron al Papa, le pusieron sumo pontífice. Vaya, yo también soy sumo pontífice. ¿Sabe por qué? Porque viene de puente. La palabra viene de puente. Y ser puente entre Dios y otra persona es ser pontífice. Porque hago yo de puente. En esta noche yo estoy haciendo de puente entre Dios y vos, hermano. Porque te estoy dando la palabra que Él ha dado y te la estoy dando como yo la he recibido, revelada por su Espíritu Santo. Entonces, si no te causa ninguna sensación especial, me está fallando a mí la revelación del Espíritu Santo. Y yo estoy creyendo que estoy hablando palabra revelada. Una vez fui a una casa, hace más de 25 años, por ahí. Fui a una casa. Y me dijo
la esposa del dueño de casa. Sí, mire, pastor, dice, mi esposo recibe, a él le gusta, vienen los mormones y les dejan sus folletos, vienen los testigos de Jehová, le dejan los folletos, la atalaya, la revista, vienen adventistas, también le dejan los folletos, así que él lo va a recibir a usted si quiere visitarlo. Gracias, Señor, dije yo. Fuimos con mi esposa el domingo siguiente, me recibió y yo hablé. Ella oraba, clamaba delante del Señor y yo hablé y decía, Señor, que seas tú el que habla, porque si no, yo no tengo folleto para dejarle. Así que cuando terminé de hablar, convencido de que Dios le había tocado el corazón, le dije, ¿sabe qué, don Carlos? ¿Sabe una cosa? Yo no le voy a dejar el folleto porque no tengo. Pero si todo lo que yo le dije no le movió adentro algo, le dejo la libertad para que no me deje llegar más a su casa. Y nos fuimos, nos despedimos y nos fuimos para volver el domingo siguiente. El domingo siguiente yo doblo en la esquina y a mitad de cuadra ya iba casi frenando el vehículo y le decía yo a mi esposa, ¿será que nos va a recibir? ¿Será que nos va a recibir? Cuando estacioné el coche, lo vi que estaba pasando el trapo de piso en el porche de su casa. Yo dije, ¿será que está esperándonos? Efectivamente. Fue, nos recibió, nos hizo pasar y estaba limpiando el porche porque sabía que nosotros vendríamos. De ahí comenzó una historia de relación, de visitación prolongada durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? Hoy es miembro de nuestra iglesia. Él y su señora. Miembro de nuestra iglesia. Más de 25 años. Más. Miren ustedes cómo es el desafío de creer que el Señor, cuando vos hablas del Señor, te está usando como un puente. Entonces, eres pontífice. ¿Sabes por qué? Sencillo. Pontus es puente. Faccio es hacer en latín. Entonces, pontífice, de faccio, el verbo hacer. Yo soy un puente de Dios para esta persona a través de mi palabra, porque no es mía. Yo sé que Él me la dio. Yo sé que Él me dio este entendimiento por su revelación, no por mi cavilación, no porque yo empecé a razonar, o no porque dije, el pastor lo dijo. No. Tienes que hacer tuyo lo que diga el pastor. Y si es de parte de Dios, será un pontífice en el literal sentido de la palabra. Y serás tú también pontífice para hacerla correr. En el comienzo de la iglesia, ¿en qué se sustentaba ese gozo de que el Señor Jesucristo era anunciado al mundo? En que lo más importante era que hubiera gente que hacía correr la palabra. Y lo dice el apóstol Pablo en un lugar por ahí. Es necesario, es importante, es lo más importante que la palabra corra de oído en oído, para que entonces se establezca completa, que significa comprendida. ¿Qué capital es este? Que cada vez que escuchemos de la palabra de Dios, estemos como atentos porque algo nuevo viene. Capitalizando esa palabra infinita que el ser humano no la puede entender por sí mismo. Nos ha sido dado todo para que seamos pontífices al mundo. Yo no sé si sumo o no sumo, pero pontífices, sí, que significa hacer puente de este mensaje para mucha gente. Eso vale.
Así que en el 11 nos quedamos ahí por unos momentos, porque dice el 10, vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cómo te vas a caer cuando entendiste que tenés una tarea y te carcome adentro? Tenés como una comezón interior. Vieron que la palabra dice, el apóstol Pablo dice, ¿cuántos creyentes que hay que solo tienen comezón de oír? Les pica el oído. Es como que, tienen comezón de oír. Quieren escuchar. Pablo, en el Areópago de Grecia, junto a la estatua o el monumento que decía al Dios no conocido, que él usó para predicar a Jesucristo y darles a conocer a un Dios que ellos no conocían, pero ya le tenían un monumento hecho. Allí el apóstol Pablo estaba seguro de que alguno iba a tener el mensaje recibido. Y dice que algunos creyeron. Pero también dice que estos filósofos que se juntaban en el Areópago, que era una especie de plaza, dice que tenían comezón de oír. Les gustaba que venga alguien y les hable de dioses nuevos, de ideas nuevas, algo que traiga novedad para pensar, porque eran grandes pensadores. Cuidado, que nosotros podemos caer en abrir una Biblia o escuchar predicadores con una comezón de oír. A ver, ¿qué de nuevo tiene este? ¿Qué mensaje nuevo tendrá fulano? Predicador, pastor fulano, mengano, sultano, tantos que predican. ¿Qué de nuevo tendrá? Es entretenido, es chistoso, es serio, es muy duro, le damos la calificación. ¿Qué importa lo que sea? Es un instrumento. Y fíjate si tiene unción, porque si tiene unción, hay que parar el oído, parar la oreja, como dicen, y dejar que entre el mensaje. Y entre completo. Y te vas a dar cuenta con el ejercicio cuando Dios habla por un predicador o cuando Dios no habla. Y el predicador predica con versículos, con esto y con el otro, pero Dios no habló. Porque Dios, a través de su palabra, habla en forma espiritual. La palabra de Dios es espíritu y vida. Lo dijo Jesús, mi palabra es espíritu y vida. Así que si recibís la palabra de Dios y la metés y la acumulás en tu propia manera de ver y de pensar, bueno, una vez escuché a un pastor que dijo así, la mente humana, carnal, es el inodoro de la palabra de Dios. Y cuando la recibiste, siendo la palabra de Dios, que tenía que entrar en una mente espiritual, en tu espíritu mismo, donde está la mente de Cristo, que es espiritual, tenía que entrar ahí, la mandaste a tu mente. Si entró en tu mente, viene el diablo y tira la cadena y no queda nada. ¿Qué imagen? Yo lo escuché a un pastor. Yo soy pastor y lo repito. No lo inventé yo. Pero qué realidad es. Así que tenemos que cuidar las cosas que escuchamos y las cosas que nos hablan. Si es de Dios, cuidado con llevarla a nuestra mente, que tritura todo. Y si viene de Dios, nuestra carne rompe todo. Rompe con la delicadeza, con la ternura, con la suavidad, con el susurro de un Dios que habla en lo secreto.
Nosotros somos brutales, nos gusta ruido, nos gusta grito, nos gusta desazón, romper todo y los moldes y hacer cosas nuevas a nuestra manera. No, cuidado. Cuidado porque Él habla en lo secreto y en el silencio. Así enseñó Jesús. De esta manera vemos para qué estamos llamados. ¿Y por qué Pedro se encargó o lo sintió de presentarnos toda esta escalera? Que ya no voy a hablarte de la escalera hasta un tiempo, hasta que vea la necesidad de volverte a repetir cómo se sube y cómo se baja en la escalera de Pedro. Pero te digo, quiero llegar a esto de Pedro, que Pedro, astuto, él quería a toda costa grabar en nosotros o en sus oyentes en aquel momento, y lo quiere hacer ahora porque quedó escrito. Dice, vamos al 11 primero, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto yo ya hablé algo, y hablé de que el reino eterno no es cuando nos muramos y vayamos allá. El reino eterno ya está funcionando en nosotros. Así que si te animás a subir esta escalera, vas a tener la experiencia de que llegaste hasta el trono y allí, lleno de amor, de ese amor infinito de Dios, Él entonces te da este secreto. Porque de esta manera, con todo lo que expresó en los 10 versículos anteriores, en el versículo 11 te dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. ¿Y a qué llegamos esto? A que ahora está en tu poder el reino de Dios. Y no podés predicar a un Jesucristo seco, pelado, un Jesucristo como una persona humana. Tenemos que predicar el reino de Dios a través de la persona de Jesús. El Señor mandó a sus discípulos y les dijo, vayan a donde sea, pero vayan, prediquen el reino de Dios, echen los demonios y sanen a los enfermos. Qué mandato, ¿no? ¿Te animas a este desafío? Vayan y prediquen el reino. ¿Cómo vas a predicar el reino si el reino no está en vos? Si no tienes nada que hablar. Y para hablar del reino tenés que acudir. A ver, espere un poquito. Yo estaba buscando, porque me parece que yo leí en un lugar en donde habla del reino de Dios. Yo le quiero predicar del reino de Dios a usted pero no lo tenés adentro para que salga solo. Si no lo tenés vos, que esté en la Biblia. Esto es un libro. Y la letra te mata si no tenés el contenido que viene de Dios. La letra te mata. Por eso es que nunca entendés nada. Sabes mucha Biblia y memorizaste mucho, seguramente. Tantos años uno memoriza. Pero que te salga con el poder de lo que dice en el primer versículo, cuando habla de fe. ¿Qué hay que agregarle a la fe? Poder. ¿Qué poder? El que Jesús mandó que tengan. Vayan con la fe en mí, vayan en la escalera de Pedro. Lleguen hasta el amor infinito en el trono de mi Padre y ahí bajen y permanezcan en relación, porque el reino de vosotros, el reino de los cielos, ha venido a vosotros, dijo Jesús a los que le rodeaban. Y a nosotros también nos llega eso. El reino de los cielos ya está en nosotros, por la fe en Él. Y va creciendo. Y cuanto más crece, más tenemos para enseñarlo, mostrarlo. Muéstrelo con su vida, con lo que usted hace. Muéstrelo en su trabajo. Muéstrelo en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de contestar,
en su manera de vestir, en su manera de todas las maneras. Muestre el reino de Dios, que usted lo tiene y que es algo maravilloso. Por eso, algunos van a pensar, sí, una gracia para cuando me vaya al otro mundo. No, el reino de Dios te es dado ahora y es lo que tienes que predicar y enseñar a las personas. Por eso, te vuelvo a repetir, porque de esta manera, poniendo en marcha el llamado y la vocación, el llamamiento y la elección de Dios. Dios me eligió a mí. Si eligió a otro, está bien. Pero yo, nos vamos a compartir el llamado y la elección. Pero a él lo llamó a una cosa. A mí me llamó en algo especial, en algo personal. Tienes que descubrirlo, hermano. No vivir toda la vida esperando el llamado de Dios. Hermano, ¿cuándo vas a salir a predicar? Y estoy esperando, estamos con mi esposa esperando que el Señor nos llame. Ya está llamado. ¿Me entiende? Ya está llamado. Así que durante la semana tenés que fijarte un día para predicar, para visitar a alguien, exclusivamente, alguna hora, de la tarde, de la noche, de la mañana, visitarle y dejarle 4 palabras fuertes, que tu fe tenga poder a través de tu palabra, porque tu fe se está ensanchando, se está desarrollando, y ese es el reino. La fe es la base de que se desarrolle el reino con el Rey de Reyes y Señor de Señores en primer lugar, lleno de luz y lleno de gloria dentro tuyo. Eres templo de esa maravilla. ¿Y vas a callar tu boca? ¿O crees que yo estoy grabando sentado acá donde me puedes ver y escuchar porque me gusta hacerlo? Es un deber. Es mi obligación. El Señor me llamó para esto. Y predico personalmente, y predico en grupo, y predico donde sea. Me ha tocado cosas que nunca no han sido mi métier, mi manera de comportarme para la predicación del Evangelio. Yo más bien soy un hombre espiritual que puedo guiar a los creyentes en un camino espiritual, pero me ha tocado de todo. Y me ha tocado, por ejemplo, allá entre los indios, en Tartagal, en Salta, se enfermó el predicador en una campaña, se enfermó el que iba a predicar en la campaña. Ya estaba todo en la plaza, armado el escenario por la municipalidad, y me mandan el mensaje. Yo estaba de visita con él, y me mandan el mensaje. Dice el evangelista, si usted puede subir a la plataforma y predicar usted. La fibra del evangelista la tenía yo, había sido. Así que le prediqué a una cantidad impresionante de indios que había ahí, porque era en Tartagal, un lugar donde muchos indios ya están en barrios dados de vivienda, dados por las municipalidades. Entonces, tomé el lenguaje, tomé la Biblia, levanté la Biblia. ¿Y cómo le hablé al indio? Como iba a hablar en una conferencia o en una iglesia de Buenos Aires con gente educada y culta. No, presenté ante todos los indios que allí había, presenté, este libro es el libro de Dios. Y todos quedaron, el libro de Dios. ¡Qué bárbaro! Y pude predicar lo que Dios decía en su libro. ¿Y sabe lo que pasó allí? Los indios se abrazaban, se pedían perdón y lloraban. Porque encontré la forma de lo que Dios quería decirles. Todo improvisado. Tenés que tener el reino de Dios adentro para no estar tan sujeto a tu preparación. Porque cuando el reino de Dios está latente, te sale solo y te salta solo al exterior. ¿Qué te parece, hermano? Así que te animo a que entres en este fuego, que el reino de Dios está en vos, y no perdones a nadie, a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo. Dale esa palabra de poder que te da el Señor, porque el reino de los cielos lo tenés vos dentro. Eres templo
de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga.